La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro curso, La Fe Cristiana, este programa en el que estamos procurando profundizar en los contenidos fundamentales de las enseñanzas de Jesucristo, de las enseñanzas de la Iglesia. Este curso que tiene 40 programas, ya hoy comenzamos con el número 4, veremos todas las enseñanzas del credo, veremos los sacramentos y la liturgia, nos detendremos también en los mandamientos de la ley de Dios y en la oración, o sea, los temas fundamentales que también trata el Catecismo de la Iglesia Católica. Mónica, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Padre Juan María, un gusto estar con vos y con nuestros amigos. Entonces el tema que vamos a tratar hoy es la naturaleza de Dios y su obrar. O sea, como se imaginarán, lo que de Dios conocemos, lo conocemos fundamentalmente por lo que Él nos ha revelado. Si bien efectivamente podemos tener un conocimiento de la existencia de Dios y de alguna de sus atributos a través de la observación de la creación, pero lo que conocemos sobre todo es por revelación divina, porque Dios nos lo ha enseñado, Dios nos lo ha manifestado. El primer punto es una invitación a recordar que todas las civilizaciones, todos los hombres a través de los tiempos siempre se han preguntado, bueno, ¿quién es Dios? ¿No? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el creador del cielo y la tierra? ¿A qué se debe? ¿Por qué la vida humana? Son interrogantes fundamentales que los encontramos desde el hombre primitivo. O sea, también el hombre primitivo, de las primeras manifestaciones que hace artísticas son también para alabanza y gloria de Dios, del creador. Lo que sí también es verdad es que hay una diferencia esencial en qué tipo de Dios se cree, ¿no? Porque no todas las civilizaciones tuvieron la misma noción de Dios. Una cosa es la civilización judeocristiana, otra es la civilización griega, ¿no? Pero igual en todas las civilizaciones vemos que creen en la divinidad. Algunos quizá una divinidad relacionada con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Bueno, el sol, el aire, el fuego, el mar. Pero hasta en las civilizaciones más primitivas vemos también manifestaciones de religiosidad verdadera, como es la adoración, el sacrificio, el sacerdocio, el ofrecimiento, la oración, la acción de gracias. O sea, el hombre naturalmente tiende hacia Dios y busca en sí mismo también esta verdad. Por ejemplo, en este trabajo que estamos comentando nos cuenta que en Grecia, que hay una gran cantidad de dioses, cuando fue San Pablo les dijo, bueno, yo vengo a hablarles justo del Dios que no tienen, ese Dios desconocido, que también veneran, bueno, ese es el que les vengo a hablar, ¿no? Pero los griegos tienen un montón de dioses para distintas cuestiones, y evidentemente hay dioses en los que son más perfectos, ¿no? En los que se ve bien, o sea, con mayor perfección, que están acorde, digamos, a los trascendentales del ser, a la verdad, el bien, la belleza, lo bueno. O sea que también en las mismas religiones ha habido dioses de diversas categorías, y aquellos que son más perfectos son los más venerados y los más queridos, ¿no? Bueno, en la revelación judeocristiana, les decía, nosotros se nos presenta un Dios que es omnipotente, que es creador del cielo y la tierra, que es el ser por esencia, como ya veremos,
porque un Dios que trasciende completamente a la humanidad. O sea, en algunas civilizaciones vemos un Dios que está íntimamente ligado a la naturaleza, o que la misma naturaleza está como endiosada. No, nuestro Dios es distinto a la creación, es distinto. Y además vamos a ver cómo en la creación todo es contingente, en el sentido de que todo podría ser o no ser. No hay nada que sea necesario. El único ser necesario, o sea, el que tiene el ser por esencia, el que no ha recibido el acto de ser de nadie, ese es Dios. Todo lo demás, todo lo creado, ha recibido el ser de otra cosa. Y si subimos en una cadena hasta el primer momento, como decíamos en el programa, necesitaremos un motor inmóvil que sea el que mueva a los demás, o una primera causa que sea causa de los demás. Entonces, decimos, Dios es el que es, el ser por esencia. Y esta distancia infinita que existe entre Dios, creador del cielo y la tierra, el omnipotente, esta distancia enorme lleva igual a que el mismo Dios haya querido que con el hombre, siendo el hombre una insignificancia, además el hombre, si lo vemos solamente dentro del cosmos, no sé si ustedes habrán visto alguna vez lo que es la Tierra en el marco del universo, ¿no? Uno se empieza a alejar, entonces dice, bueno, ¿qué es el hombre? ¿No? El hombre en lo que es toda la creación. Bueno, es impresionante porque el Dios de toda esa creación quiere amar a cada una de sus criaturas, a cada uno de sus hijos. Y Dios busca una relación personal con las criaturas, con los hombres. Realmente es una maravilla y es para agradecer, porque Dios no tenía obligación de crear nada, ni de crear a nadie, y sin embargo es el amor el que lleva a crear todo el cielo y tierra y a todas las criaturas, a todos los hombres, para que compartan también con él la felicidad de la creación y la felicidad de su amor. Y el origen del mal, todo un tema que también los antiguos han preguntado desde siempre. Nosotros vemos el mal primero como un no ser, en la carencia del bien, y además que es consecuencia del mal uso de un regalo que Dios le ha hecho al hombre, que es la libertad. O sea, la libertad da esa posibilidad, da la posibilidad de usar mal la libertad. Y a partir de la decisión de nuestros padres Adán y Eva de desobedecer a Dios, a partir de ese momento, a partir del pecado original, entra un gran desorden en la humanidad y el mal comienza también a hacer estragos. Con el pecado entra la muerte, y con la muerte también esa limitación al hombre. El hombre no había sido creado para morir. Después del pecado se desordenan las pasiones y la misma creación, el mismo universo se desordena. El hombre tendrá que trabajar con el sudor de su frente, la mujer tendrá que parir con dolor, en fin. Pero igual Dios, aún después de este pecado, no quiso cortar esa alianza y esa amistad con la criatura, con los hombres. Las religiones y la filosofía se preguntan qué es Dios. En cambio, fruto de la revelación, fruto de lo que podemos estudiar, leer en la Escritura, nos preguntamos, bueno, ¿quién es Dios? ¿No? Y fruto también de una oración más profunda, también tenemos que preguntarnos, bueno, ¿quién es Dios para mí? ¿No? Porque Dios quiere justamente que lo busquemos en esa relación personal de amor. Mónica, ¿es un Dios que sale a su encuentro y busca al hombre para hablarle como a un amigo? Tanto es así que Dios revela a Moisés su nombre: yo soy el que soy. Es un nombre misterioso que en todo caso nos da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Solo Él es, desde siempre y por siempre. ¿Y qué más? El que trasciende el mundo y la historia, pero que también se preocupa del mundo y conduce la historia. Él es quien ha hecho cielo y tierra y los conserva. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que es un Dios fiel, que es un Padre, que es amoroso, que es providente, siempre cercano a su pueblo. Este es Dios, es el santo, por excelencia,
es un Dios rico en misericordia, siempre dispuesto a perdonar. ¿Y qué más, Mónica? Dios es el ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor. Así pues, la revelación se presenta como una absoluta novedad, un don que recibe el hombre desde lo alto y que debe aceptar con reconocimiento agradecido y religioso obsequio. no debería ser de otra manera, ¿no? O sea que nosotros cada vez que nos levantamos a la mañana tenemos que darle gracias a Dios. Gracias a Dios por el don de la creación, gracias al don por el don de la vida, de nuestra vida, de que nosotros podamos amanecer ese día, de que Dios ha puesto todo para que el hombre realmente sea feliz y disfrutara todo aquello. Tenemos que ser muy agradecidos con Dios. También nos podemos preguntar hoy cómo andamos de agradecimientos, ¿no? Y pedirle perdón a Dios si somos un poco ingratos y no valoramos todo lo que ha hecho y todo lo que hace por nosotros. Porque Dios además nos mantiene en el ser, o sea, la creación es algo constante, por decirlo de alguna manera. Si pensáramos en el absurdo de que Dios se olvidara por un momento de su creación, todo desaparecería inmediatamente. O sea, Dios nos está creando, nos está dando el don de la vida continuamente. Por eso nuestra actitud ante Dios tiene que ser de agradecimiento, de adoración por ser el quien es y de agradecimiento. Por eso, Mónica, el hombre cae de rodillas ante el asombro de un Dios que, siendo trascendente, se hace interior y que busca al hombre en todas las situaciones de su existencia. Por eso el ateísmo es un fenómeno moderno, pero que también es fruto, digamos, de la fe, por decirlo de alguna manera. Es fruto de lo religioso, es no querer aceptar a Dios. Pero no querer aceptar a Dios o no querer aceptar su existencia es de alguna manera también un acto de fe. ¿En qué sentido? En que hay que proponérselo. Porque, como hemos visto, si el hombre tiene apertura a la verdad y busca la verdad y busca a Dios con sinceridad de corazón a través, digamos, de la creación, lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Por eso es imposible demostrar que Dios no existe. En fin, hay que rezar porque el corazón del hombre es un corazón que muchas veces se pone duro y terco y rechaza y se enoja, y hay que pedir a Dios un corazón como el suyo, hay que pedir un corazón de carne, no como dice la Escritura a veces que tenemos un corazón de piedra. Y tenemos que rezar por los que tienen el corazón endurecido, para que tengan el sentido común y el sentido sobrenatural de abrirse a la verdad, de abrirse a la fe, de abrirse a Dios. Bueno, ¿cómo es Dios? Vamos a ir explicando. Evidentemente no podemos decir cómo es Dios con exactitud, porque Dios trasciende cualquier tipo de concepto, cualquier tipo de descripción, cualquier tipo de... es imposible. Pero algunas cosas podemos decir, que siempre se dan por analogía, pero algunas cosas podemos decir. Sobre todo, vale la pena decir aquellas que Él ha revelado, aquellas que Él nos ha dicho. Como decíamos, a Moisés le dijo, bueno, yo soy el que soy. Ya nos dice, nos dice Dios que es el ser por esencia, el que no ha recibido el ser de otro. Entonces, Dios decimos que es a la vez exigente y amante. Que Dios es el bien, la belleza, el ser, como decía la filosofía, y ese Dios omnipotente, ese creador del cielo y la tierra, me quiere a mí, yo que no soy la nada. Dios es lo eterno, pero lo eterno que busca también a lo temporal. Dios, que es eterno, se preocupa del hombre, de cada hombre. Este Dios del que estamos hablando es uno. Es un solo Dios, es un solo Dios. Un solo Dios porque por un lado no hay otros dioses. Además es uno porque Dios no tiene partes. Y también es uno porque Dios es fuente de toda unidad. O sea, existe la unidad en la creación por Dios.
porque si Dios no lo mantuviera el ser, todo se descomponería o descompondría, ¿no? O sea que hay que agradecerle a Dios este regalo. Y la unidad lleva a reconocer a Dios como el único y verdadero. Sabemos que es un misterio que Dios, siendo uno, es en tres personas, ¿no? Tres personas distintas que son Padre, Hijo, Espíritu Santo. De este tema vamos a hablar la próxima lección, el próximo programa, ¿no? Pero Dios, siendo tres personas, es un solo Dios verdadero. Mónica, en Dios... La verdad se identifica con el ser, con el bien y con la belleza. Decir que Dios es la verdad quiere decir que la verdad es el amor. Por eso, solo mediante el encuentro personal con Dios que se revela, se llega a entrever cómo estos atributos son expresados con términos distintos solo en nuestro lenguaje, mientras que en la realidad de Dios coinciden y se identifican. O sea que en Dios se identifican todos esos trascendentales del ser. O sea, el uno es verdadero, y ese verdadero que es Dios con mayúscula, además es el bien y es el amor. Un ejemplo que nos dicen para tratar de explicar, así como un prisma toma la luz y lo divide en colores, nosotros también, para poder entender algunos de los atributos de Dios, también necesariamente como que dividimos para poder, porque no podemos abarcar lo que es la perfección de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Entonces a Dios lo conocemos, hemos dicho, por lo que Él nos ha revelado a través de su creación, lo conocemos a través de la naturaleza, lo conocemos a través de su revelación, y lo conocemos también porque Dios sale al encuentro del hombre. O sea, no solo Dios se reveló así a la humanidad, Dios se revela a cada alma, a cada persona, a cada uno que lo busca. ¿Se acuerdan cómo con desesperación San Agustín lo buscaba a Dios, ¿no? Lo buscaba por todos lados y no lo encontraba, hasta que se dio cuenta que Dios estaba en su propio corazón, y lo que tenía que hacer era abrir su corazón a Dios para que Dios pueda hacer morada en él. O sea que Dios sale al encuentro del hombre. Por eso Dios es reconocido no solo como el intelecto, el logos, ¿no?, que gobierna cielo y tierra, sino también es reconocido como voluntad personal, como persona. Por eso, Mónica, se trata de un Dios vivo, más aún de un Dios que es la vida misma. Así, en cuanto ser vivo, dotado de voluntad, vida y libertad, en su infinita perfección, Dios permanece siempre incomprensible, o sea, irreducible a conceptos humanos. Todo lo que digamos de Dios siempre será poco, siempre será, digamos, un atisbo, digamos. Por eso nosotros vamos a buscar a conocer a Dios. Cuando una persona consigue un encuentro muy personal con Dios, cuando una persona consigue una verdadera intimidad, cuando una persona consigue un nivel y un grado de oración que le lleva a una cercanía grande, entonces eso es lo que más ayuda a conocer a Dios. O sea, el amor es lo que más ayuda a conocer a Dios. Por eso también la teología tiene que tener esta apertura a la interioridad, y la teología tiene que ir siempre de la mano de la verdad, y la teología tiene que ayudar a tener un comportamiento. Pensar en un teólogo, por decirlo de alguna manera, que es un científico del conocimiento, que no se involucra con las verdades que conoce y que no tiene ningún tipo de comunicación con lo que estudia, o sea, con Dios, sería algo completamente absurdo. Entonces, para conocer ese Dios personal que es amor, hay que buscarle en su actuación en la historia, por ejemplo. En la historia de la humanidad vamos a ver cómo Dios obra con tanta misericordia, y después en la historia de cada uno, en la historia personal. Entonces, mirando el obrar salvífico de Dios, descubrimos su ser, del mismo modo que poco a poco se conoce una persona a través del trato con ellos. Por eso se ha recomendado tanto y se recomienda tanto al cristiano el buscar conocer a Jesucristo a través de los evangelios. Conocer a Jesucristo, conocer su verdad, conocer las cosas que nos fue diciendo en su paso por la tierra, leer el Evangelio y hacerlo vida. Así conseguiremos también preparar nuestro corazón para que Dios nos dé esa luz, porque
conoceremos a Dios, recordémoslo también, en la medida en que Dios nos dé esa luz, esa gracia. Por eso la actitud para acercarse a este conocimiento debe ser de una profunda humildad. O sea, darse cuenta que uno solo no puede nada. Pero en cambio, si Dios se acerca a nosotros y nos toca en el corazón y en el alma, si nos toca en el entendimiento, si nos abre la cabeza, si nos toca el corazón, entonces podremos comprender mucho mejor las cosas. Solo podemos conocer por lo que Él nos da. Por eso nuestro conocimiento de Él es siempre analógico. De hecho, la tradición habla de una triple vía de conocimiento, que es afirmación, negación y eminencia. ¿Qué es esto? Básicamente es cuando nosotros vemos una perfección en alguna criatura, decimos, ah, si esta perfección existe, en Dios tiene que existir. Y así como en esta criatura la vemos de un modo limitado, por negación, en Dios tiene que estar en grado eminente. Ahora, muy interesante aquí decir, bueno, perfecciones en la tierra veremos muchas, ¿no? Cosas bellas, cosas lindas, verdades. Ahora, a veces es difícil poder decir cómo hago para poner estas perfecciones en Dios. Por ejemplo, este ejemplo que de acá, que yo te pido, Mónica, que lo leas, te puedo ayudar a abrir un poco la mente, como me ayudó a mí. Por ejemplo, es fácil reconocer que Dios es grande, pero más difícil es darse cuenta de que Él es también pequeño, porque en lo creado, lo grande y lo pequeño se contradicen. No obstante, si pensamos que ser pequeño puede ser una perfección, como se ve en el fenómeno de la nanotecnología, entonces Dios tiene que ser fuente también de esa perfección, y en Él esa perfección debe identificarse con la grandeza. ¿Se dan cuenta? Uno dice, bueno, Dios es la grandeza, uno ve la inmensidad y dice, esto es una gran perfección, la inmensidad, no sé, uno se pone frente a las cataratas del Iguazú y es una cosa impresionante. O la nanotecnología, ¿no? En un micro, ahí se puede concentrar, no sé, una información equivalente a la de todas las bibliotecas del planeta. Y dice, ¡wow! ¿No? O sea que tanto lo grande como lo pequeño, todo lo que es perfección, nos lleva a Dios. Pero en Dios está todo, o sea, Dios es lo grande y Dios es lo pequeño, o sea que Dios es todo lo perfecto, ¿no? O sea, es difícil de explicar, pero ese ejemplo es muy bueno. Por eso, Mónica, tenemos que negar que es pequeño o grande en el sentido limitado que se da en el mundo creado para purificar esa atribución pasando a la eminencia. Claro. Por ser una perfección, la virtud de la humildad no solo es poseída por Dios, sino que se identifica con ella. Y llegamos así a la sorprendente conclusión de que Dios es la humildad, de tal modo que solo se le puede conocer en una actitud humilde. Y este último punto nos vamos a detener. Mónica, léelo despacito, por favor. Todo eso implica que se puede conocer al Dios cristiano aceptando humildemente el camino, Cristo, que Él nos ha dejado en su iglesia con sus sacramentos y a través de la oración. Muchas gracias. O sea que nosotros queremos conocer a Dios con profundidad. Él se ha revelado. Se ha revelado de una manera muy particular en Cristo y Cristo nos ha dejado a su iglesia. Su iglesia nos enseña el camino a Cristo, el camino a Dios. Y justamente a través de la oración y a través de los sacramentos, la gracia, a través de la confesión, a través de la Eucaristía, llegaremos a conocer cada vez más a Dios. Esto con una profunda humildad y con un gran deseo de conocer y amar a Dios. Y así lo conseguiremos. Hay algunos grandes santos que han sido, desde la perspectiva del conocimiento de las cosas, como muy ignorantes. Pero al tener una vida interior tan profunda, llegan a un conocimiento de la realidad y de las cosas trascendentes extraordinarias. Por eso este es el camino para el conocimiento de Dios, el camino de la humildad. Vamos a ofrecerles como bibliografía para esta semana, si quieren estudiar, el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 199 a 231 y 268 a 274,
Y también el compendio, que es el resumen del catecismo, los números 36 a 43 y el número 50. Como lecturas complementarias, si quieren también hacer una lectura espiritual y meditar en estos conceptos, les recomendamos la homilía de la humildad de San José María Escrivá de Balaguer y Dios de los cristianos, el Dios de los cristianos, esas meditaciones del Papa Benedicto XVI, escribiera Joseph Ratzinger, que escribiera, que fueron publicadas por Salamanca el año 2005. Muy bien, como otras oportunidades les diremos que esta información la pueden encontrar en www.institutoteología.org, en oracionesydevociones.info y en encuentra.com. Si nos quieren escribir, tienen abajo nuestras direcciones de correo. Dios mediante, la semana que viene continuamos entonces con estas clases sobre la fe cristiana. Esperemos que les haya sido de gran utilidad. Y como última idea, que se lo decíamos también la semana pasada, que este conocimiento les ayude también para la vida. O sea que estas clases también les llevan a pensar, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para vivir esto? La semana pasada hablamos de la fe, hoy del conocimiento del Señor. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para conocer más al Señor? ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Cómo es mi lectura espiritual? ¿Cómo me estoy enriqueciendo para leer las cosas que tienen que ver con Dios? ¿Cómo es mi intimidad con Él? ¿Cómo es mi apertura de corazón? ¿Cómo es mi capacidad para aceptar esas gracias que Él nos quiere dar? En fin, así que sean estas clases, estos programas, que sean teoría, pero también práctica, que sean la vida, porque como hemos dicho, la fe cristiana no es una teoría ni una ideología, sino la fe cristiana es el conocimiento y amor a la persona de Jesucristo. Dios mediante, la semana que viene, a esta misma hora, gracias por su presencia y esperemos que les haya sido de gran utilidad. Que Dios los bendiga, que los haga muy santos.